Bueno, um, comenzamos una serie de sermones hace 2 semanas atrás, o 3 semanas, de los comienzos. Primero vimos el comienzo cuando Dios creó todo el universo y Él declaró que era bueno. Incluso cuando hizo el hombre y la mujer, dijo que era bueno en gran manera. Después, la semana pasada, vimos el comienzo del pecado, de la rebelión del hombre y de su expulsión, pero también el comienzo de la promesa de salvación que vendría por medio de la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Y también que Dios les enseñó, yo creo, del sacrificio, que era necesario el derramamiento de sangre para cubrir los pecados. Ahora vamos a tener otro comienzo, un nuevo comienzo para la tierra, después de ser lavada por el diluvio. Entonces, quiero pedir que oren conmigo. Padre Celestial, pedimos que abras nuestra mente y nuestro entendimiento y nuestro corazón para recibir el mensaje de tu palabra para nosotros hoy en día. Ayúdanos, Señor, a no ser obstinados, a no ser cerrados, a no ser endurecidos, sino abiertos a lo que tú quieres decirnos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Han pasado algunos 1536 años desde la creación y desde la expulsión de Adán y Eva del huerto de Edén. Como hace 4.500 años atrás de nuestro tiempo. Esto es cuando nuestro abuelo Noé recibió esta palabra del Señor para construir el arca. Dios había visto que la violencia había llenado la tierra. La gente no había apreciado todo lo que Dios había provisto para ellos en la abundancia de la naturaleza. No le honraron a Dios por medio de obediencia, sino que sus corazones eran malvados y cometieron grandes atrocidades para complacerse a sí mismo, para superar a los demás, para obtener más, para buscar el placer en lugares donde no se debe. Entonces Dios decidió que él iba a destruir la humanidad y toda criatura en la tierra. Pero les dio 120 años para arrepentirse. Y Noé halló gracia en los ojos de Dios. Y dice, como leemos, que Noé era justo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa cuando dice Noé era justo? Es una pregunta importante. Porque en otras partes de la Biblia, el apóstol San Pablo lo enfatiza en su carta a los romanos, tomado de una cita de los Salmos. No hay justo, ni siquiera uno. Y lo repite en varias distintas formas. No hay justo. Entonces, ¿qué significa? Que no hay justo, según San Pablo, pero Génesis dice que Noé era justo. Bueno, hay una solución. Creo que tenemos que buscar un poquito más en la Biblia. Y vamos a leer en un par de capítulos más, en el capítulo 15, que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y yo tengo que creer que eso es lo que pasó con Noé. Noé le creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Porque ninguno de nosotros podemos ser justos por nosotros mismos. Solo por medio de la fe en Dios podemos recibir esa justicia.
Entonces, eso significa que Noé era un creyente. Él creyó a Dios. Y específicamente, yo creo, él creyó la promesa que Dios había dado a Adán y Eva 9 generaciones antes. Y también él creyó a Dios cuando Dios le dijo, voy a destruir la tierra y hazte un arca para que tú puedas ser salvo. Porque la fe verdadera, la fe que salva, siempre viene con obras de obediencia. ¿Es cierto? Si tú no tienes obras, ¿tienes fe verdadera? Ahora, tus obras nunca pueden salvarte por sí sola. Pero si tú no tienes obras para acompañar la fe, tu fe es defectiva y no es la fe verdadera que salva. Entonces vemos que Noé tenía la fe que salva porque él actuó en obediencia a Dios y comenzó a construir el arca. Ahora, el arca, no leímos las dimensiones hoy, pero pueden buscar en el capítulo y ahí van a encontrar el largo y el ancho y la altura de ese arca. Y demoró 120 años para construir el arca. Ahora, en parte, porque él no tenía sierras metálicas, no tenía herramientas eléctricas, él tenía hachas de piedra, él tenía que cortar los árboles, hacer las tablas, él tenía que encontrar la brea. Era un trabajo arduoso y demoró 120 años, el tiempo que Dios había dado para la humanidad. Y mientras él estaba construyendo el arca, seguramente mucha gente le preguntaba, ¿qué está haciendo? Y pensaban que era loco, porque él decía, va a llover y va a haber un diluvio y toda la tierra va a ser destruida. Pero hay una manera de salvarse, es acompañarme en el arca. Pero ninguno le creyó. Toda la humanidad rechazó la oferta de salvación de Dios, excepto Noé, su esposa y sus 3 hijos y sus esposas. Eran solo 8 personas de toda la humanidad de ese tiempo que aprovechó de recibir la salvación que Dios estaba ofreciendo. Me interesa algo que se escribe de Noé en capítulo 11 del libro de Hebreos. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Por la fe, con mucho temor, Noé construyó el arca para salvar a su familia, cuando Dios le advirtió acerca de cosas que aún no se veían. Fue su fe la que condenó al mundo y por ella fue hecho heredero de la justicia que viene por medio de la fe. Su justicia era no su propia justicia, era justicia que vino por medio de la fe. Bueno, entonces eso nos habla un poco de Noé, nuestro abuelo. Y gracias a Noé, nosotros hemos participado en esa salvación, porque nosotros todos somos descendientes de Noé. Y toda la humanidad, en toda la tierra, en África, en Asia, en América, en Europa, cualquier ser humano hoy en día es descendiente de Noé y su familia. Todos éramos salvados porque abuelo Noé tuvo fe en Dios, le creyó y le obedeció y hizo el arca. Bueno, el diluvio. El diluvio vino exactamente como Dios había dicho. Yo estaba leyendo acerca del pensamiento de los judíos. ¿Qué piensan del diluvio?
Ahora, esto no habla de todos, pero era un sitio web específico de un grupo. Y yo creo que es interesante ver lo que dicen los judíos, porque Dios les concedió a ellos el tener los profetas que nos regalaron la Biblia. La Biblia viene por medio de los judíos. Y recuerden que todos los apóstoles eran judíos. Entonces, los judíos tienen mucho que decir. No siempre estamos de acuerdo, pero en esto del diluvio, todos compartimos la misma raíz. Y saben que creo que todas las culturas que se han descubierto alrededor del mundo tienen un relato del diluvio. A veces los detalles varían, porque como la historia se pasó de generación a generación, a veces iba cambiando. Y por eso yo creo que la historia verdadera que tenemos no es la historia de nuestros antepasados, sino la historia que vino a través de los judíos en la Biblia. Esta es la versión correcta. Las otras versiones muestran que realmente hubo un diluvio y que tenemos una memoria en nuestras distintas razas o tribus de ese diluvio. Pero si queremos tener los detalles verdaderos, tenemos que ir a la Biblia, porque allí Dios lo preservó para que supiéramos exactamente cómo ocurrió. Bueno, y este sitio que yo busqué dijo que no es solo necesario pensar del diluvio como la ira de Dios, como el juicio de Dios, como destrucción. También se puede verlo como una limpieza. Y ellos lo asemejan a unos lavados rituales que se hacen. Si leen en la ley de Moisés, van a encontrar que muchas veces Dios dijo al pueblo elegido que durante ciertas circunstancias deberían lavarse todo el cuerpo y estarían impuros ritualmente hasta el atardecer. No tiene mayor importancia, excepto que los judíos que realmente practican su religión hacen estos lavamientos frecuentemente. Y puede ser que lo que Juan Bautista estaba haciendo era un tipo de este lavamiento. Y el lavamiento es para limpiarse ritualmente en la ley de Moisés. Eso me hizo pensar de nuestro rito de bautismo, que se practica una sola vez en la vida, ¿cierto? Y hablamos de ese bautismo como una limpieza del pecado. Y me interesó, por eso tuve la segunda lectura de la primera carta de Pedro, que no sé si se acuerdan, vimos ese libro hace un par de años atrás. Tuvimos una serie de prédicas. Pero Pedro también hace una conexión entre el diluvio y el bautismo. Y él dijo, ¿cómo entrar en el arca y pasar por el diluvio salvó a la humanidad que nosotros conocemos, Noé y su familia? Así también el bautismo nos salva. No es la limpieza externa que viene con el agua, sino en el compromiso ante Dios de tener una buena conciencia. Y debemos recordar siempre que como nosotros éramos salvados del diluvio en nuestros antepasados, también somos salvos hoy y debemos tener, que no es solo la limpieza externa del cuerpo, sino la limpieza interna que importa, esa limpieza del corazón. Y pensé, esta limpieza de la tierra, si pensamos de ese
en esa manera en el diluvio. Claro, eliminó a toda esa gente violenta, pecaminosa, que eran a propósito nuestros tíos y nuestros primos, pero que eran desobedientes a Dios, y no entraron en el arca. Pero el problema no fue solucionado, porque la desobediencia de la humanidad siguió después de Noé y su familia. Noé se emborrachó. Uno de sus hijos lo vio desnudo y lo deshonró. Después trataron de construir la Torre de Babel en oposición a Dios. Y Dios mandó otro juicio y los dividió. Pero él tenía su propósito para eso también. Pero, ¿qué me dice esto? Esa limpieza del diluvio no logró lo que realmente es necesario. El agua no lo puede hacer. ¿Qué puede hacerlo? Solo la sangre de Cristo. Solo la sangre que Cristo derramó en la cruz, como Pedro menciona aquí en su carta, es lo que realmente puede transformar la tierra y nuestras vidas. Pero un día estamos esperando la gran redención. Otra cosa que leí en ese artículo judío, ellos pensaban que la vida en el arca, con animales como leones y leopardos, con ovejas y cabras, ¿cómo se convivían? Quizás era un milagro, pero un milagro que reflejaba el gran tiempo de redención que leemos en Isaías, cuando el león y el lobo se echarán con el cordero, y cuando el niño jugará sobre el nido del áspide y la cobra, y todo habrá paz en el monte del Señor. Y entonces el arca refleja un poco de ese día que viene cuando Jesús vuelva a reinar. Ese gran tiempo del cumplimiento de la redención. Y todo eso va a ocurrir gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. Gracias al derramamiento de sangre de Jesús. No es solo para limpiar nuestro pecado. Eso quizás es lo que más nos importa a nosotros en cualquier momento. Pero la verdad es que todo el universo va a ser renovado por medio de la sangre de Cristo. Es mucho más grande que solo mi corazón o tu corazón. Es todo el universo. Todo depende de Jesús. Creo que deberían ponerse en pie y decirle, gracias Jesús. Les invito a ponerse en pie. Gracias Jesús. Gracias Jesús por lo que hiciste en la cruz. Pueden tomar asiento. Bueno, un punto importante. ¿Quiénes se salvaron en el diluvio? Solo los que entraron en el arca, ¿cierto? Hay una verdad hoy que es muy importante. ¿Quiénes se salvan en la salvación eterna? Esta es una salvación temporal, que es muy excelente para nosotros, pero hay una salvación eterna que decide la eternidad de cada persona. La salvación para vida eterna o la perdición para la destrucción y el castigo eterno. ¿Quiénes se salvan? Bueno, como en el tiempo de Noé, solo los que entraron en el arca, que significa que creyeron a Dios. Porque Dios dijo, voy a destruir la tierra con un diluvio, y los que le creyeron entraron en el arca. Ahora, Dios dice que viene el día del juicio
y los injustos van a ser enviados al infierno, al lago de fuego, para sufrir eternamente. Esto es muy serio. ¿Quiénes se salvan? Los que le creen a Dios. Pero en vez de subir a un arca, tienen que entrar en Jesús. Jesús es el arca. Jesús es el arca que te puede salvar del juicio de Dios y nada más. Tus propias buenas obras no pueden salvar. Tu propia justicia no puede salvarte, porque nunca va a ser suficiente. Solo la justicia de Dios es suficiente. Entonces, cada uno tiene una decisión que tomar. ¿Le voy a creer a Dios? ¿Voy a entrar en el arca que Dios ha provisto en Jesús? Porque si no, el juicio de Dios caerá sobre ti y te destruirá, pero no para desaparecer, sino una destrucción eterna. Es muy serio, hermanos. Noé hablaba con la gente que venía. Eso es un ejemplo. Tenemos que seguir el ejemplo de nuestro abuelo Noé. Tenemos que hablar con nuestros vecinos y parientes, advertirles, no viene un diluvio, sino viene el juicio de Dios. Viene el fin del mundo. ¿Vas a estar listo? Hay una sola forma de estar listo. Entrar en Jesús. Bueno, y la última parte de la promesa. Dios ha dado otra promesa. Y siempre vemos el símbolo de eso en el arco iris, el arco de Dios, cuando viene una lluvia. Él lo mira y recuerda, nunca voy a destruir toda la tierra con un diluvio. No, la próxima vez es con fuego. Pero hay algo interesante que aprendí hace un par de años por medio de un video que vi. Tienen que imaginar un arco, ¿ya? Un arco, ¿cierto? Se tira y el arco hace un arco, por eso se llama arco. Pero el arco iris, ¿en qué dirección va? Como para lanzar una flecha. Es así. ¿A dónde iría la flecha? Y obviamente Dios está en todas partes, pero siempre en nuestra imaginación tenemos Dios en los cielos donde está. Entonces es como decir, la flecha viene contra mí. Dios va a sufrir el castigo para pagar nuestros pecados. Dios, por medio de la segunda persona de la Trinidad, Jesús, el Hijo de Dios, Él vino para, por decirlo así, recibir esa flecha dirigida hacia el pecador. Jesús se puso en nuestro lugar. Jesús sufrió por nuestros pecados. Dios mismo tomó la responsabilidad para pagar el castigo. Entonces, cada vez que tú ves un arco iris, sí recuerda que Dios no va a destruir la tierra con un diluvio, pero recuerda también que Él va a pagar y ya pagó el precio por lo que Cristo hizo en la cruz. Así que este tercer sermón de la serie de los comienzos tiene también esperanza porque hay otras promesas, pero también es triste porque sabemos que mucha gente no creyó, mucha gente pereció y no tenían que perecer, era su propia culpa. Y lamentablemente,
mucha gente prefiere tomar el camino ancho, el camino fácil, y seguir su vida haciendo su propia cosa. A lo mejor algunos son religiosos, otros son ateos o agnósticos o virtualmente agnósticos, pero toman el camino que se dirige al infierno. Y son pocos los que toman el camino ancho y angosto. ¿Eres uno de ellos? El camino ancho y angosto es difícil. Sí, pero es Jesús. Jesús es el camino. ¿Se acuerdan que él dijo eso? Yo soy el camino, la vida y la verdad. Yo soy la vida, la verdad y el camino. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, te llamo. Colocar tu confianza, tu fe en Jesús. Cree a Dios. Cree. Y eso será tu justicia que puede aguantar el juicio de Dios. Oremos. Padre, pedimos que derrames tu Espíritu Santo sobre esta iglesia y sobre este lugar de labranza. Pedimos, Señor, que te muevas poderosamente porque nosotros no podemos convencer a nadie. Tiene que ser tu Espíritu Santo que los despierte, que les dé vida nueva, que para que respondan a tu llamado, Señor. Subir a Jesús, pero pedimos que muchas personas lleguen a conocerte. Y si hay alguien aquí en este lugar de reunión que todavía no le ha creído a Dios de verdad, que no se ha subido a la única forma de la salvación eterna, que hoy día lo haga, que se arrepiente de sus pecados, que ponga toda su confianza en Jesús y que sea tu hijo o tu hija. En el nombre de Jesús, amén.